¿Qué tal, hermanos y amigos? Hoy es viernes. Queremos venir siempre cada noche a las 8, desde los lunes a viernes llegamos a sus casas con la palabra del Señor. Sin duda que usted ha hecho quizás una cita con el Señor donde Él viene a traerte la palabra a tu corazón, ahí en tu hogar, con tu familia, o tus amigos, o vecinos, no sé. Pero de todas maneras, qué bueno que podemos sentarnos y abrir nuestro corazón, nuestra mente y abrir la palabra del Señor para que ella nos instruya cada día, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Dios está no solamente tratando con el mundo, Dios está tratando con los suyos, con la iglesia. El tiempo que viene ahora, el mundo ya no va a ser el mismo y la iglesia no va a ser la misma tampoco. Dios ha tenido un plan, Dios ha tenido un propósito por el cual Él te escogió, por lo cual te predestinó, por lo cual te llamó, te justificó, te perdonó y ahora Él está en el proceso de hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para finalmente llevarnos a ser espiritualmente, glorificarnos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8 del verso 28, 29 al 30. Así es que quiero prepararte para decirte que hay un plan, hay un proceso por el cual Dios está pasando a la iglesia. Y la iglesia no va a funcionar de la misma manera. No podemos seguir alimentando un sistema que nos damos cuenta que no ha producido los frutos verdaderos. Y Dios finalmente ahora, si estamos en los últimos tiempos, la iglesia de este tiempo, así que muchos tendremos que mirar cada día a ver si estamos en la fe, porque hay muchos que creen, pero en realidad no creen. Y hay muchos dando vuelta en el mismo círculo, en el mismo problema, por años y años, y siempre no salen de un problema cuando comienza otro. Y parece como que el evangelio no es real, es obsoleto, no produce. Pero hay una razón por la cual eso sucede. Y es por eso que Dios en estos tiempos le está hablando a una iglesia que Él está levantando de adentro de la misma iglesia. Mucha gente que están en los edificios, pero no están en Cristo. Mucha gente que están allí, pero no han nacido de nuevo. No, dice la esposa, él dice que se nació de nuevo, que se convirtió y que tiene una nueva... Pero yo no veo cambio. Y él dice lo mismo de ella. Y quizás algunos hijos dirán lo mismo de los padres también, por el concepto distorsionado de un sistema que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios y salvación para el que cree, y Dios no puede ser mentiroso en lo que Él dice. Algo está mal y de seguro que no es Dios, que somos nosotros. Entonces hoy es el día de hablar la gran verdad, de sentarnos. Si de veras tú has creído, si de veras tú te has convertido, si de veras tú estás en Cristo, si de veras tú eres cristiano, eso tiene que ser bien claro. No debe ser problema en saber quién es y quién no es. Amén. La Biblia dice que por sus frutos le conoceréis. Así que la iglesia de hoy, cuando salgamos de nuestras casas, será una iglesia que Dios ha tratado, digo, con aquellos que aún estando en la casa, pues, ponen atención. Quizás si usted, pues, en este tiempo, no, cambiemos, quiero una novela, o quiero un partido. Bueno, ya tú le estás diciendo a Dios, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te interesa más? Y el Señor ha dicho bien claro que busquemos su reino primero y que todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, algo no está bien. I'm pretty sure que es con nosotros. Y Dios por eso nos trae su palabra y sus enseñanzas.
Bueno, este es mi comienzo, mi introducción, y yo estoy convencido que el que es de Dios, dice la Biblia, las cosas de Dios, oye. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y que las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces son versos que ahí están, que no es leerlo por leerlo, es entenderlo. El Evangelio tiene que hacer un impacto en tu vida, tiene que hacer un efecto en tu vida. Si el Evangelio llega a tu corazón, va a producir cambios, muchos, lentamente, no quizás inmediato, pero comienza el proceso de esta salvación que el Señor le dice a los cristianos, ocúpense de ella con temor y con temblor. Imagínate cómo tratamos hoy el Evangelio, la Biblia cristiana, la cristiandad de hoy. No, hermanos. Entonces, quizás tiene que venirte alguien como yo a decirte lo que tengo que decirte. Y te lo digo en amor, porque es la gran verdad. ¿Cuánta gente no arrancan con el Evangelio? Según ellos, pasan al frente, oraron, y 2 meses más tarde espantaron la mura. A algunos les gusta el producto nada más, pero el que ofrece el producto, no, eso. Queremos lo de Dios, que Dios me sane, que Dios me proteja, que Dios me prospere, que Dios me bendiga, que Dios me ayude con mis problemas, con mi matrimonio, con mis hijos, con mis enfermedades y un montón de cosas. Pero a Dios, no, a Él no. A Él no lo queremos. Y no es cierto, para que los principios bíblicos, para gozar de los beneficios de los principios de la Biblia, hay que ponerlo en práctica. Si tú no lo practicas, pues no puedes esperar que esos principios. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Entonces, hermanos, vamos a ponernos serios con Dios, porque Dios está serio con nosotros. Entonces, hoy yo quiero comenzar un tema, una iglesia conforme al corazón de Dios. Dios siempre ha querido tener una iglesia y fue con un fin, fue con un propósito. La iglesia iba a ser el centro donde Dios iba a operar la luz del mundo. Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino. Porque Pedro tuvo una revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, porque esas cosas nada más las vemos cuando Él te las revela. Por eso sé Pedro, y por eso dijo, en ti, en eso que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Recuerde que Él lo va a hacer. Y dijo, la iglesia de Él. Entonces, hermanos, pongo mucha atención en este tiempo porque Dios está tratando con la iglesia. Y hoy quiero hablar un tema nuevo, como siempre, una iglesia conforme al corazón de Dios. Y cómo sanar la iglesia de Dios para que refleje su propósito original, la gloria de Dios. Y la gente va a ver la gloria de Dios. Tiene que venir en aquellos que según ellos, muy bien, son hijos de Dios, redimidos, salvos. Entonces, cuando nosotros leemos en Gálatas, capítulo 5, verso 17, Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vamos a leer eso. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas aquello que tú quieres hacer. Hay una lucha entre nosotros los cristianos. Te voy a decir, hay una lucha entre nosotros los cristianos, porque ahora nosotros entendemos
a Pablo, que le está hablando a la iglesia, no a los que no son cristianos. Ellos no tienen esa lucha, ¿right? Pero tú y yo la tenemos. Él no tiene el Espíritu Santo. Él no ha nacido de nuevo. No ha sido regenerado como tú y yo. No comprenden las escrituras. Están muertos espiritualmente. Y un muerto no ve, no oye, no habla, no respira, no camina, no hace nada. Entonces ellos espiritualmente están muertos. Pero tú y yo no. Efesios 2, 1 y 2 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio la vida nueva, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Y esa vida hay que vivirla. Él no te la dio para que la metiera debajo de la cama. No, una vida. ¿Para qué se le da una vida a una gente? Para que la viva. Y Jesús nos explica. Así que nosotros somos los que tenemos esta lucha que habla Gálatas, los que tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí comenzamos a vivir una nueva vida, la espiritual, la de Dios, aunque todavía tenemos, claro, la naturaleza vieja, caída, carnal, traemos esta humanidad, traemos lo de Adán, lo adámico en nosotros, y esta estará hasta que tú mueras, fíjate, pero podemos tener ahora el dominio, el control nosotros. Y estas son las cosas que la iglesia tiene que entender bien claro. Entonces, los creyentes de toda iglesia, mira, comparten algo en común: su condición caída y su naturaleza carnal que lucha contra los deseos del espíritu. Estas manifestaciones de la carne son vistas en todas las iglesias, porque tenemos una lucha, porque tú y yo hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Tenemos otra naturaleza, y tenemos la vieja y tenemos la nueva. Y no me digas que no, de vez en cuando se mete la naturaleza vieja. Yo de vez en cuando, yo soy dominicano, de vez en cuando se me mete lo dominicano. Y tengo que decir, no, guardate, ya tú, deja eso tú eres cristiano. Uno se opone a la otra y siempre tendremos dentro de nosotros esa lucha. Y de vez en cuando, como cristiano que eres, se te mete lo mexicano, lo centroamericano, lo suramericano. Y no es así. Somos llamados ahora a tener el control. Uno se opone a la otra y siempre tendremos de nosotros esa lucha. No es que ahora que tú eres cristiano no vas a tener deseo de pecar, porque sí lo tiene. La iglesia siempre tendrá una lucha. Tendremos que estar absteniéndonos de cosas que ahora sabemos que no es del agrado de Dios. Y vamos a mirar David, el salmista David, fue llamado por Dios un hombre conforme a su propio corazón. Pero David tenía unos problemas como tú y yo lo tenemos. En 1 de Samuel, capítulo 13 y verso 14, dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Le está hablando a Saúl, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Él buscó a otro, le está diciendo. Pero no era perfecto el que él encontró. David no era perfecto. David más tarde, mira, va a caer en pecado, en adulterio, él va a pecar y va a causar que uno de sus generales muera para él quedarse con la mujer. ¿Qué te parece? No era perfecto, David.
porque era lo que había en el corazón de David antes que él pecara. Aquí viene la cosa. Es como no damos licencia para pecar, pero el problema no es tanto el pecado, el problema con el cristiano es cómo te sientes cuando pecas. Te sientes, ay, me siento mal. Es que ya no es tu naturaleza pecar, por eso te sientes así. Antes, cuando tú no eras cristiano, pues tú pecabas, decías fiesta y mañana gallo. Vamos. Y seguíamos pensando. ¿Ya? Entonces, hermanos, David, oiga bien, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ahora vamos a analizarlos. David amaba a Dios. David quería agradarle. David anhelaba servirle. David quería hacer la voluntad de Dios. David quería ser obediente a Dios, aunque no había alcanzado ese estado de estándar de perfección. Eso era lo que había en su corazón y Dios lo sabía. Mira, igual que David, en nuestro corazón queremos, digo, hablando de los cristianos, queremos, anhelamos, buscamos, perseguimos, nos esforzamos vivir de acuerdo a la manera ordenada por Dios. ¿Ah? Aunque en nosotros hay debilidades, hay flaquezas, nuestro corazón está ahí. Está, Señor, te amamos. Como Pedro dijo, Señor, lo negó 3 veces. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi cordero. Y luego el Señor volvió y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se recordó la segunda vez que lo negó, que dijo que no lo conocía. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, apacienta mis corderos. Lo que Dios haya revelado en su palabra para la iglesia debe ser el patrón que la iglesia persiga hoy en día. Esto debe guiar la visión y la misión de la iglesia. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de algo que estamos persiguiendo y que no lo hemos logrado todavía. Una vez que es alcanzada la visión, pues ya deja de ser visión y pasa a ser una realidad en tu vida. Muchos de nosotros amamos a Dios, queremos servirle, queremos vivir de acuerdo como lo ha ordenado, pero tenemos que reconocer que tenemos una lucha, tenemos debilidades, tenemos flaquezas y que todavía no hemos llegado a ser el varón perfecto porque Dios está en un proceso en nuestra vida. Por eso la visión es algo del futuro. Si fuera algo del pasado, pues ya no lo llamaríamos visión, sino lo llamaríamos logros que hemos alcanzado, porque como ya pasó, pero como lo hemos alcanzado, todavía no lo hemos alcanzado, nuestro corazón hay ese deseo de lograr llegar a ser lo que queremos hacer. La revelación de Dios para la iglesia debe ser nuestro norte, donde siempre andamos como la brújula. Aunque hay unos hermanos que dicen, hermanos, ando norteado. Hay cristianos en la vida cristiana que andan norteados. Aquellos que perseguimos de Dios continuamente hasta que Cristo venga. Que ahí está nuestro corazón en lo que Dios nos ha revelado. Y ahí nos esforzamos para agradarle, para vivir una vida cada día agradable al Señor. La iglesia local y el modelo nunca ha sido en los 2000 años de historia, fíjate, en los 2000 años de historia que tiene la iglesia, ni la primitiva, en los capítulos 6 de Hechos ya habían problemas. Pablo escribió un montón de cartas a los Gálatas, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses y bueno, pero muchas de esas cartas eran para corregirlos, para enseñarles cómo vivir el proceso de este vivir cristiano. Hermanos, siempre han habido problemas. En cada iglesia que usted lee en la Escritura va a encontrar Pablo corrigiendo. Mucho más a los corintios, hermanos. Qué iglesia más carnal.
y era la iglesia que más dones del Espíritu tenía. Vamos a aprender mucho. Mira, todas las cartas del Nuevo Testamento que se escribieron fueron para corregir problemas dentro de ellas, de esas iglesias. Entonces, sería imposible pensar que una iglesia compuesta de pecadores puede estar exenta de fallas, de errores, de actitudes y prácticas pecaminosas, porque la vemos hoy en día. ¿Y por qué? Porque cada iglesia está compuesta de individuos que tienen en ellas. Son gente, son humanos. La capacidad, tienen el potencial, tienen la naturaleza de manifestar lo que está dentro. Y en cualquier momento, oiga, que se le da lugar a un cristiano, de esos de nosotros somos testigos. De vez en cuando oímos de un hermano y de una actitud, de un pecado, de una falta, de unas debilidades. Y el Señor nos manda a que nos ayudemos unos al otro y que confesemos nuestros pecados uno al otro. De eso nosotros somos testigos, de problemas que existen dentro de la iglesia, porque la iglesia se compone de seres humanos. Para eso tendremos que esperar hasta la consumación de los tiempos y la reunión de los redimidos allá, algunos dicen en el cielo, pero aquí es donde comenzamos, es aquí. Yo me acuerdo viendo un canto que cantábamos antes que decía, cuando andemos con Dios, eso es cuando andemos con Él. Él será nuestro Rey. Déjame decirte, si tú no andas con Él aquí, no vas a andar con Él allá. ¿Ok? Y luego pues decía, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Pero es que si tú no reinas aquí, tú no calificas para reinar con Él allá. Y con razón los jóvenes decían, no, pues si eso es allá, yo me voy a esperar. No, ahora, con esto no quiero decir que todas las iglesias están mal paradas como lo están otras. No, hay testimonios de iglesias. Siempre ha existido iglesias apóstatas, inmaduras, personas carnales, como la llama Pablo, dirigidas por hombres y mujeres indoctos. ¿Ok? Mira un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al verso 3. De manera que yo, hermanos, no le hablo como espirituales. Pablo dice así, lo está leyendo conmigo. Sino como carnales. Claro, como niños. No han crecido. Y el verso 2 dice, os di a comer, beber leche y no vianda. No le puedo dar steak. Aún no son capaces, no tienen los dientes espirituales. A un niño usted no le puede dar un steak que no todavía tiene dientes. Y Pablo le está hablando, y ustedes son carnales todavía. Pues habiendo entre vosotros eso de celos, eso es carnal, contiendas, disensiones, pleitos, como, oiga hermano, en algunas iglesias. Ay, ¿qué no son carnales? No sois carnales. Y andáis como los hombres. Ay, hoy en día tratamos todavía con muchos cristianos que no han pasado por el proceso de crecimiento. Todavía están en lo que yo le llamo todavía están en su infancia, son niños. Tiene que estar cambiándole las diapers. Tiene que todavía estar dándole talco. ¿Me entiende? Y tiene que estar haciendo cosas con ellos porque todavía son niños, dándole a la mamila, a la tetera, que tomen y tienen años en el Señor. Diciendo a la iglesia todavía, mamá, papá. No, hermano, hay que crecer en el Señor. Oiga, a otras iglesias Dios le habló de diferente manera en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Del verso 6 al 8. Y le dice así, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros
y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, un montón de problemas, pero la recibieron con gozo, el gozo del Espíritu Santo. Fíjate, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de la iglesia de Macedonia y de Acaya, que han creído. Pablo estaba usando esta iglesia para que otros aprendieran, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, fíjate, la palabra del Señor, ustedes la predicaron, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes lo han hecho. ¡Wow! ¡Qué iglesia, hermano! Oiga, las iglesias en el proceso de su crecimiento necesitaban revisión, confesión, hacer cambios. Hay que hacer cambios en la iglesia de vez en cuando. Vemos cosas que Dios nos revela que no son del Espíritu, son de la carne, métodos y programas. Hay que hacer cambios. Y en el proceso del desarrollo de ella se cometen errores, inmadureces. No es así. Pasamos por el proceso de ser niños y luego adolescentes, jóvenes y finalmente adultos. Esa es la iglesia. Sí. La iglesia yo la miro hoy en día, que está en su adolescencia. El problema es que muchos se quedan en la adolescencia espiritual y emocional y no somos perfectos todavía, aunque en posición ya lo hemos alcanzado. Pero no lo hemos alcanzado en lo práctico. La iglesia hoy en día tiene que poner en práctica los principios de Dios para gozar de los beneficios que ellos traen. Pero ahí está nuestro corazón, eso ahí estamos, como David, en aquello que Dios quiere y nos pide. Otro, Efesios, hermano, la iglesia, Efesios capítulo 4, verso 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, dentro de nuestra, no todos creen lo mismo, no todos están igual. A otros que te dicen, no, así dice el Señor, bueno, pero así no lo veo yo. No es así como yo lo veo. Bueno, pues no es como tú lo ves, es como Dios dice, es ajustarme a Dios. Entonces, hermanos, la unidad de la fe, y luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. No todos los conocemos al mismo nivel, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como esos niños que te digo, cambiándole diapers y dándole tetera y mamila y botella en la boca, el cable, y a veces hay que probarla primero antes de dársela. Hermanos, los cristianos de hoy tenemos que crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina que aparece por ahí, por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Él es nuestra cabeza. Podemos predicar la doctrina correcta y no vivir por ella. Podemos decirle a la gente cómo vivir y nosotros no estamos viviendo. Es como sentarme en la casa y querer que mis hijos se coman el vegetal, coman vegetables, coman los vegetales y yo no lo como. No se puede. Hermanos, eso debilita la autoridad de los que predicamos frente a un pueblo que nos está escuchando. En realidad, ya no solo nos escuchan, nos están viendo. Evitemos convertirnos en buenos oidores nada más, sin nunca llegar a ser buenos hacedores. Todo el mundo oye, pero no todo el mundo hace lo que oye. Mira Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores
hacedores. ¿Qué es eso? Usted sabe lo que es eso. Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores que la oímos nada más. Engañándonos, pues a nosotros mismos. ¿A quién más?